8 de la tarde, hora central europea, y en Visión Global en Radio Intereconomía arrancamos, como siempre a esta hora, nuestro tradicional repaso por la actualidad internacional. Y tenemos que mirar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha recibido al príncipe heredero saudí, a Mohammed bin Salman. Riad se compromete, bajo esta reunión bilateral, a invertir $1 billón en Washington y un acuerdo en defensa en este encuentro que afianza el apoyo mutuo entre ambos países. Estefanía Muniz. Esta es la primera visita del presidente saudí Mohammed bin Salman a Washington en más de 7 años. Ambos mandatarios han abordado las relaciones de seguridad, así como los acuerdos sobre armamento, comercio e inversiones. Trump ha reiterado que desde su regreso a la Casa Blanca se han comprometido inversiones en su país por un valor aproximado de $18 billones, aunque ahora vamos a escuchar que finalmente esa cifra va a ser mayor. Today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity. Se prevé que esa cifra en total alcance $21 billones. Pues bien, hoy se ha comprometido el príncipe heredero de Arabia Saudí a aumentar la inversión en esta reunión, que a priori va a ser de $600.000 millones, a un total de $1 billón. Una noticia que el propio Trump se ha enterado allí mismo. So you are doing that now. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because Dice Trump, me estás diciendo ahora que los $600.000 millones se han modificado y ahora es $1 billón. Qué bien suena eso. Son inversiones en tecnología e inteligencia artificial fundamentalmente. Además, también han firmado un acuerdo en aviones de combate F-35. When you look at the F-35, and you're asking me, is it the same? I think unos aviones que también adquiere Israel como país prioritario en Oriente Medio. Dice Trump que tanto Arabia Saudí como Israel son aliados y se merecen lo mejor de estos aviones. Además, han planteado la posibilidad de realizar un acuerdo futuro en materia nuclear y sobre los negocios de la familia Trump en Arabia Saudí por posibles conflictos de intereses. Aclara el presidente de Estados Unidos que son negocios de su familia y que él no tiene nada que ver. En Oriente Medio, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado el plan de Estados Unidos para Gaza, mientras que Hamás rechaza el desarme en un Estado palestino. Recordemos que el plan de paz de Trump de 20 puntos incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. Hubo 13 votos a favor del texto, ninguno en contra y 2 abstenciones, que Washington ha calificado después de la votación como histórico y constructivo. The Board of Peace, and it's going to be comprised of myself and Por su parte, Hamás ha rechazado la resolución argumentando que no satisface los derechos humanos y las demandas de los palestinos y busca imponer una tutela internacional sobre el enclave a la que se oponen tanto los palestinos como las facciones de la resistencia. Dicen asignar tareas y funciones a la fuerza internacional dentro de la franja, incluyendo el desarme, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación. Y a la par que Donald Trump con Mohammed bin Salman, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido con su homólogo español, con Pedro Sánchez, en la Moncloa. España otorga un paquete de 817 millones de euros a Ucrania. En total, estamos hablando, por tanto, de que España va a movilizar 817 millones de euros, primero para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor, en segundo lugar para proteger a su población civil y finalmente para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin. Dentro de los 817 millones, 615 irán destinados a apoyo militar y 200 millones se trasladarán a la reconstrucción del país. Además, previamente han informado que España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania, según fuentes de la delegación que acompaña al presidente ucranio en su visita a Madrid, a quien escuchamos. Hemos hablado con el señor presidente del Gobierno los esfuerzos diplomáticos, la presión sobre Rusia mediante sanciones para que pongan fin a la guerra. Estamos hablando de la flota naval rusa, de los activos rusos que deben ser destinados para defendernos de la agresión rusa. Esto tiene importancia para todos en Europa.
Estamos escuchando la señal de la Moncloa que transmite directamente de manera oficial al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por su parte, quien ha agradecido la ayuda española, destacando el invierno frío que enfrenta su país. Además, destaca que la presión sobre Rusia mediante sanciones para que pongan fin a la guerra y los activos rusos deben ser destinados a defender esa agresión. Tiene importancia, dice, para todos en Europa, mientras desde Estados Unidos insisten a que es hora de que los 27 miembros de la Unión Europea actúen con decisión frente a los activos rusos. Y Zelensky continúa su gira europea porque mañana llegará a Turquía para discutir las opciones para reactivar las negociaciones de paz con Rusia. Vía X, Zelensky no ha especificado si se reunirá con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció a ser anfitrión de las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. Simplemente ha indicado que su equipo trabaja para reactivar el intercambio de prisioneros de guerra con Rusia. Por su parte, el Kremlin ha asegurado que no participará en las negociaciones de paz. Peskov afirma que Ucrania no ha notificado a Rusia su disposición a reanudar esas negociaciones. Sin embargo, insisten en que Moscú está listo para continuar las conversaciones de paz, subrayando que la postura de Rusia es conocida en Washington, Estambul y Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que su país, Rusia, está haciendo todo lo posible para garantizar el suministro de energía a sus socios. A pesar de la presión de otras partes para influir negativamente en las cadenas de suministro, en su intervención en el Consejo de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin señala que Moscú contribuye al mantenimiento de la estabilidad en los mercados energéticos mundiales. Y mientras tanto, en Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha afirmado que los autores de la explosión ferroviaria están vinculados a Rusia. Ha declarado que son 2 ciudadanos ucranianos que han estado trabajando con agencias de inteligencia rusas durante mucho tiempo, aunque no puede revelar públicamente la identidad de estos 2 sospechosos. Y tras esta noticia, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, critica a Donald Tusk, añadiendo que la rusofobia está en pleno apogeo en Polonia. Y Japón, entre otras cuestiones, está abierto al diálogo con China, a pesar de las tensiones por la cuestión de Taiwán. El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kigara, ha declarado a la prensa que Tokio está abierto a mantener el diálogo con el gigante asiático y a que sus representantes se reúnan en la cumbre del G20, a pesar de las tensiones surgidas tras los comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi, en los que aseguraba que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a la isla democrática. En política estadounidense, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, apoyará una petición para que el Departamento de Justicia publique todos los archivos de Jeffrey Epstein. Según Axios, Johnson cambia de postura tras previamente instar a los republicanos a oponerse a la medida. Se espera que la votación reciba el respaldo unánime de los republicanos tras la creciente presión interna y la preocupación de que bloquear la petición pudiera generar un conflicto entre Johnson y su bancada republicana, así como en la Casa Blanca. Por cierto, le han preguntado sobre Jeffrey Epstein a Donald Trump en su encuentro con Bin Salman. Donald Trump ha criticado directamente al periodista que le ha hecho esa pregunta. Simplemente le ha preguntado por qué Donald Trump no publica él mismo directamente los archivos de Epstein ahora, en vez de esperar a la votación del Congreso. Y Trump le ha respondido: no es la pregunta lo que me molesta, sino tu actitud. Creo que eres un reportero terrible. Es la forma en que me planteas estas preguntas. Y nada, añadía: eres una persona terrible, un reportero terrible. Y decía que en cuanto a los archivos de Epstein, que no tiene nada que ver con él, que lo echó de su club hace muchos años porque pensó que era un pervertido enfermo y que supone que resultó que tenía razón. Esto es lo que le ha dicho Donald Trump al periodista, que por cierto era de ABC. Dice que se le debería quitar la licencia. Entre otras cuestiones, en política monetaria, Donald Trump ha empezado las entrevistas para ver quién será el sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell, y asegura que ya tiene clara su elección. You started the interviews for the Fed chair? Yes. Who have you interviewed? I think I already know my choice. So we are talking to various people, and frankly, I'd love to get the guy currently in there out right now. Además, asegura que ya tiene claro quién va a ser el próximo presidente de la Fed, pero que aún no lo puede decir. Recordemos que la persona que coja el cargo empezará a ser presidente el año que viene, en 2026. Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, ha recalcado que no habrá directrices antes de la próxima reunión. También ha explicado que los responsables de la política monetaria han estado trabajando con datos gubernamentales limitados durante casi 7 semanas, lo que les ha obligado a reducir el ritmo hasta que se disponga de mayor visibilidad. Y ya vamos conociendo algunos datos macro en Estados Unidos.
datos. Por ejemplo, los pedidos de fábricas que aumentan un 1,4% en agosto. Alcanzando los 612.000 millones de dólares, según el informe de la Oficina del Censo. Los nuevos pedidos de bienes manufactureros duraderos aumentan un 2,9% hasta los 311.800 millones de dólares, mientras que los pedidos de bienes manufacturados no duraderos disminuyen un 0,1% hasta los 300 millones de dólares. Y también se están publicando las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que como bien indica el nombre son semanales y llevamos varias semanas de retraso. En este caso hemos conocido que las que terminaron en la semana del 18 de octubre han aumentado en 232.000. Según el Departamento del Trabajo, aún así faltan los datos de las 3 semanas anteriores. El promedio móvil de las 4 semanas fue de 58.000 y la tasa de desempleo asegurado se mantenía en el 1,3%.